Continuamos nuestro estudio de teología contemporánea y ahora con el tema de teología e historia. Ya vimos las ideas, la vida y las ideas de Oscar Cullmann, uno de los teólogos más influyentes, que puso de relieve el tema del reino de Dios y la frase famosa del ya y el todavía no del reino de Dios que todo el mundo usa ahora para explicar ese concepto desde la Biblia misma. Hoy estudiamos a otro personaje, a otro teólogo famoso, von Herder von Rath, que su énfasis es en el Antiguo Testamento. Él tenía la convicción de que el Antiguo Testamento tenía que ser presentado a audiencias no teológicas. De hecho, el Antiguo Testamento había estado un poco marginado de los estudios, lo ha estado desde mucho tiempo. Él es uno de los que lo trajo a colación, lo trajo a el tapete teológico en el siglo XX. Él participó en la famosa iglesia confesional de la época nazi con Bonhoeffer y al principio con Karl Barth también, trabajó ahí en esa iglesia. Dirigió cursos clandestinos de Antiguo Testamento durante la época del nazismo. Así que tenemos una serie de teólogos contemporáneos, ¿no? Ante la interpretación espiritualista por un lado, dirigiéndose a los más evangélicos, y liberal por el otro lado, optó por la revelación en la historia y se dedicó al Antiguo Testamento, claro. Israel tuvo la capacidad de actualizar, dice él, las tradiciones históricas recibidas hasta formar complejos de tradiciones que le dieron forma a la nación, digamos. Durante su época, los estudios del Antiguo Testamento no tenían mucha importancia, francamente. Entonces, a él se le debe que ahora haya mucho interés en el Antiguo Testamento. La fe de Israel se vive en la historia. La fe de Israel se formula en artículos sueltos. La fe de Israel se expresa mayormente en conglomerados y cuerpos narrativos. La fe de Israel se transmite a través de narraciones vivas, variantes y crecientes. Todo eso es historia. Israel no formula dogmas abstractos acerca de Dios, sino que hace relatos de sus acciones. Bueno, esto es un acercamiento importante porque nosotros a lo largo de la historia de la Iglesia, con razón por supuesto, pero hemos hecho abstracto el concepto de Dios, hemos hecho abstracto la acción de Dios, mientras que el Antiguo Testamento y la fe de Israel era muy concreta, muy histórica. Tenemos que recuperar eso nosotros también. Entonces, ¿cómo vemos el cuadro? Hay una revelación de Dios en la historia y hay una actualización de esa revelación al tiempo contemporáneo. Y entonces hay una nueva tradición amplificada. Eso lo vemos en Israel mismo, a lo largo de su historia. Vemos cómo va evolucionando su acercamiento, su concepto, su relación con la persona misma de Dios. El otro personaje es Wolfhard Pannenberg. Interesante, él no sabía si era cristiano o no cuando empezó sus estudios. Y cuando empezó sus estudios no sabía a qué dedicarse. Parece que no tenía muy claro eso. Fue discípulo de Karl Barth y de Karl Jaspers, el existencialista que estudiamos. Su relación con Barth se deja ver en tres áreas: la soberanía de Dios, por un lado, el carácter singular de la revelación de Dios en Cristo y la universalidad de la teología. Eso va a estar presente en su pensamiento. Él presenta varias tesis. La primera tesis:
para entenderlo. Según los testimonios bíblicos, la autorrevelación de Dios no se ha realizado de una forma directa, algo así como en la forma de una teofanía. A veces sí, sino más que todo indirectamente, a través de las obras de Dios en la historia. La tesis 2, la revelación no tiene lugar al comienzo, sino al final de la historia revelante, donde se está revelando. Tesis 3, a diferencia de las apariciones particulares de la divinidad, la revelación histórica está abierta a todo el que tenga ojos para ver. Tiene carácter universal. Eso es importante. Tesis 4 y 5. La revelación universal de la divinidad de Dios no se realizó todavía en la historia de Israel, sino solo en el destino de Jesús de Nazaret. En cuanto en dicho destino aconteció anticipadamente el fin de todo. La quinta, el acontecimiento de Cristo no revela la divinidad de Dios de Israel como un suceso aislado, sino solo en cuanto es un miembro de la historia de Dios en Israel. El caso de Cristo como un ser históricamente presente, históricamente concreto. Y tesis 6 y 7. En la formación de concepciones extrajudías de la revelación, en las iglesias cristiano-paganas, digamos, en ese contexto, se expresa la universalidad de la autorrevelación escatológica de Dios. En el destino de Jesús se universaliza, por supuesto, la revelación de Dios. Y por último, la palabra de Dios se relaciona con la revelación en términos de la predicación, en términos de un precepto o un dogma, diríamos así, y en términos de un relato también. Así que aquí tenemos la historia de estos dos, las ideas de estos dos teólogos, von Rad y Pannenberg, y con eso completamos el tema de teología e historia, que es muy influyente en el mundo de la teología del siglo XX.